Cantuta y Malcu. Cantuta es la princesa del imperio incaico. Malcu es el Inca, prototipo de la raza de bronce. Se conocieron en los arroyuelos del Ande, donde el sol brilla jugueteando con los hilos del agua. Desde entonces fueron inseparables secretamente. Juntos escudriñaron las cumbres, los riscos y el curso de los arroyuelos. Juntos jugaron con las nubes, con las flores y con los cóndores. Los años pasaron y los dos crecieron como dos seres hermosos y fuertes. En un hermoso crepúsculo andino descubrieron el amor y su gran amor. Es la plenitud del amor. La melodía de la flauta de Malcu entra a lo hondo del corazón de Cantuta, y el viento se lleva las notas por los Andes bolivianos. Los cóndores, que en ese tiempo se dice eran blancos como la nieve, hacen excursiones al cielo y se deslizan cual artistas del espacio hasta los picos más elevados del Ande. Es la plenitud del amor. Las nubes celosas avanzan contra las montañas como queriéndolas romper en mil pedazos. Es la plenitud del amor. Es la incomparable dicha de amar y de estar en este mundo. Los pututos quechuas y aymaras representan las llamaradas de dos corazones amando, que se escuchan entre las notas de una flauta que toca el mismo Malcu, mientras Cantuta divisa el horizonte tratando de encontrar entre las nubes un palacio para los dos. Es el amor. Pero los erques aymaras hacen escuchar rudamente sus notas anunciando que el padre de Cantuta acuerda con el Jilacata su matrimonio con su hija. Las quenas interpretan la conversación del padre y la hija sobre el matrimonio de Cantuta con el Jilacata. Las notas tristes de una flauta expresan la tristeza de Cantuta, quien avisa a su padre de sus amores con Malcu. Erques y quenas interpretan que el padre de Cantuta la obliga a aceptar el matrimonio con el Jilacata y ordena el destierro de Malcu. Callan los erques, siguen las quenas, Malcu está lejos, en el destierro, sigue solo una quena. Una bruja encuentra en el camino a Malcu sumido en su soledad y su dolor, y le pregunta de su pena. Malcu le cuenta, y le pide que le haga volver al lado de Cantuta. La bruja escucha con atención su desdicha, y, aceptando su ruego, le convierte en un ágil pajarillo que levanta vuelo y se aleja rápidamente. Suenan las flautas y las quenas, es el vuelo del pajarillo, luego callan. Una flauta toca tristemente, y es que Cantuta visita con honda pena el lugar preferido por ella y Malcu en los senderos de las montañas del Valle del Amor. Pero unas zampoñas indican que ha sido seguida por el Jilacata, el cual se acerca y le habla de amor. Cantuta no escucha al Jilacata, mas pone atención a un pajarillo que brinca desesperadamente y vuela en torno a ella. El Jilacata advierte la presencia de éste y lleno de celos alista su honda y de un hondazo hace caer al pajarillo sobre el pasto verde del sendero. Un par de tambores indican que el pajarillo ha sido gravemente herido. Cantuta ve que el pajarillo ha caído y, sorprendida por el suceso, por unos instantes no atina a actuar. De pronto se levanta, corre hacia él, lo toma en sus manos. El pajarillo está moribundo. Callan las zampoñas, también los tambores. Se escucha una quena lejana acompañada por una flauta que interpreta la música preferida de Cantuta. Pero la música no es terrestre, viene de otro mundo. El pajarillo habla y dice: Cantuta, te esperaré en el más allá, donde el dios Inti. Y la cabecita del pajarillo cae sin vida en las manos de Cantuta. El pajarillo se convierte en Malcu, calla la quena, también la flauta. Los tambores indican que Malcu ha muerto. Una quena interpreta el lloro y la tristeza de Cantuta, que aún sostiene la cabeza del ser amado. Horas más tarde, también su corazón deja de latir. Los tambores indican
que Cantuta está yendo al encuentro de Malcu en el espacio celeste. Poco a poco se unen los instrumentos. El llanto de Cantuta rueda por los abruptos riscos de la montaña y saltando de roca en roca llega al Valle del Amor. ¡Oh maravilla! El llanto de Cantuta forma el lago más hermoso y más alto del mundo, el lago Titicaca. Todos los instrumentos tocan y las voces de miles de doncellas indican el triunfo del amor. Mas, por un momento calla la música. Los cóndores depositan sus blancas vestiduras en las azules aguas del lago y se visten de luto, dejando en sus cuellos un collar de plumas blancas como recuerdo de sus niveas vestiduras de ayer. El tesoro del lago Titicaca. Los conquistadores españoles avanzaban arrasando con todas las riquezas del imperio. No se contentaban con los que les había entregado Atahualpa. Los aventureros españoles, lo peor de España, querían más y más. Los hombres exigían más riqueza y más trabajo de los indios, pero no daban nada. Mejor dicho, sí, látigo. A cambio de lo que recibían, ni siquiera se acordaban de enseñar a leer, a escribir y la cultura del viejo mundo. Fueron los sacerdotes los únicos que hicieron conocer a los indios el credo cristiano, los demás, nada. Mas los hombres querían más riqueza, más y más. Los indios, entendiendo que los invasores solo apreciaban los metales preciosos y sabedores que Atahualpa fue decapitado pese a cumplir su promesa de entregar riquezas a cambio de libertad, decidieron ocultar el fabuloso tesoro del Inca. Los indios avanzaban cuidadosamente desde el Cusco con dirección al lago Titicaca, con el propósito de internarse después en la selva oriental, llevándose el tesoro del Inca. Se enteraron de que los españoles, sabedores de su fuga con el tesoro, les perseguían avanzando rápidamente. Pasco y Huita, un matrimonio joven, siervo de los que trasladaban el tesoro, escucharon casualmente una conversación de los indígenas en la que acordaban repartir el tesoro con los españoles a cambio de dejarles vivir en Europa por el resto de sus vidas. Pasco y Huita decidieron asesinarlos mientras éstos descansarían. Atardecía, el cielo se cubría de rojo vivo, mientras dos indios remaban afanosamente y los otros dormían. Pasco y Huita se levantaron cautelosamente y cada uno clavó su filoso puñal en el corazón de los remadores. Seguidamente hicieron lo mismo con los que dormían. Luego arrojaron los cuerpos en las aguas del lago. El matrimonio quedó solo sobre la barca que remolcaba a otra. No se veía tierra, viajaban con dirección a las islas del Sol y de la Luna. El matrimonio rogaba a sus dioses que les librara del pecado cometido con sus hermanos y que les librara de los extranjeros, y que los dioses dispusieran de ellos y del tesoro que llevaban. Las corrientes de las aguas eran favorables, llegó la noche, el lago estaba tranquilo. Pasco y Huita remaban incansablemente, amaneció lentamente, los dos cansados de tanto remar se durmieron. Los españoles castigaban bárbaramente a los remadores indios para que éstos aceleraran el avance de sus barcas, queriendo alcanzar a los fugitivos. Salió el sol, el matrimonio dormía profundamente. La barca y su remolque flotaban sin dirección. El tesoro brillaba en el espacio. Los españoles se acercaban. Ya podían ver la concepción de muchos arcoíris y la blancura fantástica que les vislumbraba. Era el tesoro. Las barcas estaban en el centro de las dos islas. Los indios y los españoles remaban y remaban tratando de alcanzar a las barcas y a su contenido. Ya faltaba poco, la luz era intensa, el deseo de poseer las riquezas les enajenaba. El lago, que estaba tranquilo, empezó a moverse. De pronto, de la barca, Pasto y Huita, vestidos de blanco y en una nube, se elevaron en el espacio
y se fueron encegueciendo a sus perseguidores, mientras las barcas se perdían en los remolinos del lago. Los españoles, desesperados, queriendo contener aquel maravilloso tesoro, lanzaron, zambulleron y se perdieron para siempre. El más fuerte logró llegar hasta la orilla, quizá llevado por la corriente del río Desaguadero, pero perdió el habla. Vivió poco, lo suficiente como para describir lo sucedido en el lago sagrado. No tuvo tiempo de mostrar el lugar, pero tuvo pánico. Murió cuando los españoles quisieron obligarle a enseñarles el lugar del hundimiento del tesoro. Ya han pasado muchos siglos, y el tesoro es buscado de cuando en cuando por expertos buceadores y no lo encuentran. Las aguas frías del Titicaca guardan celosamente el tesoro maravilloso del Inca. De vez en cuando se presentan partículas de oro en las desembocaduras del lago Popó, en las tres potentes lenguas del río Yocaya, que es sin duda alguna de la desembocadura de las aguas del Titicaca. Cada tarde, cuando se pone el sol, entre las dos islas las aguas se mueven furiosas como ofendidas por la visita de los intrusos, y así seguirá, mientras en el Ande exista discordia y miseria material y espiritual. El puente de Yocaya. Comienza la interpretación con un dúo de quenas. Las notas de las quenas interpretan la belleza del Ande, sus nevados, deshielos y sus riachuelos bajando desde las cumbres hasta las faldas de la montaña. Las aguas heladas bajan por los desfiladeros y los valles y se pierden en las selvas. Solo aparecen en los magníficos desemboques que llevan a los océanos. Callan las quenas, toca un trío de flautas. En la vida sencilla y comunista del imperio incaico, el único y último comunismo sano de la tierra, aquí nació y aquí murió. Callan las flautas, tocan los tambores. Los españoles han invadido las costas de América y poco a poco se internan en las tierras del imperio. Callan los tambores. Las quenas, las zampoñas y de vez en cuando un bombo expresan un concurso atlético. Quespi es el ganador, Lucero la que entrega el premio. Una flauta exalta el nacimiento de un gran amor secreto. Un trío de flautas expresan la actividad subversiva de Quespi. Le acompañan tambores. Quespi procura formar un grupo de guerreros jóvenes para ir contra los jefes ancianos, tomar el mando y luchar hasta morir, defendiendo sus tierras de los invasores. Los tambores expresan que el jefe inca ha descubierto la actividad revolucionaria de Quespi y lo apresa. Una flauta y una quena indican que Quespi se encuentra en los calabozos de Yocaya. Calla la quena, sigue la flauta. Alguien se acerca al calabozo para atisbar si es él, por el que su corazón sufre de amor. Es Lucero. Quespi duerme, pasa la noche. Las quenas expresan el momento decisivo del tribunal, pues Quespi está frente al jefe inca, ha de ser enjuiciado y posiblemente ejecutado. Lucero, que está en una habitación detrás del tribunal, espera el momento la decisión del padre. Cuando el padre decide la pena de muerte, entra Lucero y le pide que perdone al enjuiciado. En esa forma llega a saber Quespi que la dueña de su corazón, Lucero, es la hija del jefe inca. Mas cuando el jefe inca se entera del amor entre Lucero y Quespi, éste perdona la vida de Quespi, pero ordena a éste la ejecución de una labor para recuperar su libertad completa, llegar a la zona conquistada y recuperar los mayores datos posibles. El viaje se realiza inmediatamente. Una flauta interpreta una despedida dolorosa. Lucero comprende que la labor es peligrosa. Llora amargamente. Un trío de flautas expresan que el tiempo pasa. 1, 2, 3 lunas. La espera es larga. Los tambores indican que los españoles ocupan Yocaya pacíficamente. Pronto el jefe español pide al Inca la mano de Lucero.
Una quena llorona expresa la tristeza con que recibe a Lucero la noticia de su padre. Una flauta hace llegar sus notas de llamado hasta el corazón de Quespi, que hace todo lo posible por cumplir su misión lejos de Yocalla. Quespi, queriendo descansar, se sobresalta, no puede dormir y, presintiendo algo, decide regresar inmediatamente llevando consigo todos los datos posibles. Los tambores indican que el jefe español previene al jefe inca que el matrimonio debe realizarse en el término de una luna. Las quenas lloran, Lucero también. El padre se siente culpable por su decisión errada con Quespi y por la desgracia de Lucero y por la de su imperio. Los amigos de Quespi deciden, los unos, comunicar a Quespi de los últimos sucesos y los otros obstruir de cualquier manera el matrimonio del jefe español con Lucero. Tambores y quenas avisan que los amigos de Quespi han salido de Ocalla en veloz carrera a avisar a Quespi. La suerte es favorable, ya que encuentran en el camino a Quespi y le comunican la capitulación de sus tierras y el futuro matrimonio obligado de Lucero con el jefe español. Callan los tambores, llueve. Un tambor y una flauta expresan que Quespi se despide de sus amigos y se propone cruzar todos los caminos por montañas, quebradas y ríos. Está a poca distancia de Yocalla. Llueve torrencialmente. Quespi observa que el Cerro Rico de Potosí está cubierto de nieve. Calla la flauta, siguen los tambores. El jefe español hace conocer al pueblo que al día siguiente se efectuará el matrimonio. Se realizan los preparativos, callan los tambores. Una flauta expresa que Lucero tiene una extraña alegría, una vaga esperanza nacida de tanto llorar. Por primera vez siente que está cerca del ser amado. Calla la flauta y suenan los tambores. Llueve y no calma, la tormenta es fuerte. Quespi ha llegado al borde del río Yocalla, pero no puede cruzar. Los tambores suenan violentamente, expresando que el río caudaloso y furioso arrastra rocas y troncos. Quespi, en medio de su desesperación y locura, deseó morir, deseó la presencia de Satanás, mas Satanás no se hizo llamar dos veces. El hombre y Satanás estaban frente a frente. Quespi, tratando de conservar la serenidad por la aparición de Satanás, le propone que si construye un puente sobre el río Yocalla hasta antes de que cantara el gallo, le entregaría su alma. De lo contrario, Quespi estaría libre. Satanás acepta la propuesta e inmediatamente se pone manos a la obra. Clarines y tambores expresan que Satanás está en plena obra. Una tras otra, las rocas son puestas en el puente. Quespi ruega al dios Inti y al guardián de su vida. Por cada roca que aumenta a Satanás en el puente, Quespi pierde más y más sus esperanzas. Amanece lentamente. Satanás muestra poco a poco la realización de una magnífica obra. El choque de las aguas en el río son para Quespi cientos de cantos de gallos, pero el verdadero canto no llega. Faltan 5, 4, 3, 2 piedras. Quespi se siente derrotado. Mas al no escuchar ni la voz ni las carcajadas del diablo, levanta lentamente su cabeza, que estaba entre sus manos, y con sorpresa y admiración es testigo de un milagro. Un pututu rompe un rayo en el cielo y calla el río. El guardián de su vida posa sobre la última roca que pese a los esfuerzos de Satanás, éste no puede levantarlo. El diablo suda, jadea, puja y hace tremendos esfuerzos por levantar la última piedra. Y el gallo canta. Satanás, al escuchar el canto del gallo, deja de hacer esfuerzos y en veloz carrera con tremendos alaridos de furia se pierde río abajo. Quespi, el enamorado, se arrodilla y agradece a Inti y a su guardián, y luego, en veloz carrera, cruza el puente. 1000 pututus acompañan el avance de Quespi, el sol se alza lentamente en las cumbres, el matrimonio se está por realizar. La novia, Lucero, no pierde las esperanzas,
pero al mismo tiempo se encuentra muy triste. Qué espía al pueblo. Algunos amigos al verlo lo acompañan. Entran en veloz carrera donde se realiza el matrimonio, y un cuchillo anula al jefe español. Sus compañeros españoles también caen al suelo. Callan los pututus, suenan las quenas, los tambores y las flautas. Un abrazo de amor une a los dos seres que amando sufrieron. Desde entonces, el puente de Yocalla tiene un agujero donde falta una sola piedra. Es la piedra que le faltaba colocar al diablo. Ni el tiempo ni la violencia del río, ni las lluvias ni los nevados han debilitado al puente que quedó para la posteridad. El Valle Maravilloso. Las notas musicales de una flauta, acompañada de rato en rato ya por arpas, ya por quenas o por guitarras, hacen relación una madrugada de Valle Grande. Un gallo canta en su corral y su canto se pierde en el valle. La selva vive nuevamente la aurora, la luz del nuevo día. Los pájaros vuelan y trinan alegrando la vida, la naturaleza y el tiempo que avanza irremediablemente. Un pastor de ovejas sale al campo con el rebaño del patrón. El patrón es un europeo conocedor de la riqueza y del lujo. Continuamente viaja a Europa y regresa. Tiene sus campos y mucha fortuna. Vive suntuosamente en el pueblo. Tiene sus sirvientes y ellos son fieles a él y a su familia. Un arpa toca con mano suave de mujer expresando el amanecer del valle. Pronto desaparecen en los exuberantes campos el pastor, el perro pastor y las ovejas. Vibran las cuerdas de una guitarra traduciendo con su melodía la belleza de la naturaleza vallegrandina. Con las guitarras se escuchan las notas de una quena, el día pasa, y, como de costumbre, vuelven al campamento al atardecer. Calla la quena y sigue la guitarra. El pastor duerme. El arpa acompaña la guitarra tocando bajito, significando la satisfacción del descanso, después de haber cumplido. Vivir y soñar, dos contrastes que hacen la vida. Calla el arpa, también la guitarra, y las notas de una quena en el espacio va al encuentro del nuevo día. Callan los instrumentos, se escucha una flauta, una brisa fresca baña el campo. Lejos, el chillido de los monos y el rugido de las fieras se pierden poco a poco en la espesura de la selva. Quisieran ser testigos de aquel día. Las ovejas balan, el pastor comienza su tarea alegremente, el perro pastor salta, ladra. Las ovejas salen del redil, corren en grupo sobre el pasto verde, el perro guía. El pastor corre, salta, su corazón está lleno de contento y sus pensamientos vuelan lejos. Sus ojos miran el horizonte deseosos de descubrir rutas nuevas más allá del infinito. Cruza el campo, sube a las montañas, camina por nuevos senderos y de pronto calla la flauta. Un sordo piano vibra con extrañeza, representa al viento que desde una encañada sube a la montaña. Las ovejas retroceden por la fuerza del viento. Piano y guitarra se acompañan. Las ovejas vuelven a avanzar. El aire es agradable y trae el perfume de las flores y el sabor de un pasto fresco y bueno. Hay pasto y agua cristalina. Un riachuelo baja desde la montaña posiblemente hasta un valle más allá del horizonte. El pastor observa la belleza del lugar, se maravilla del paisaje. Acaricia las flores y poco a poco desciende siguiendo a las ovejas que ya comen con mucha gana el buen pasto. El pastor se da cuenta que en el riachuelo no existen las piedras y rocas que él conoce. Estas son de color muy diferente, tienen una singular belleza. El pastor no sabe que lo que juegan en sus manos son piedras preciosas, diamantes, oro.
El día pasa rápidamente. Una brisa fresca avisa que el sol va cayendo lentamente en la tarde. Dificultosamente regresan al hogar. Calla la guitarra y el sol se pierde en la inmensidad. Calla el piano. Una flauta sigue el proceso del regreso al redil. No llegan a la hora acostumbrada. Poco a poco entra el piano y se pierde la flauta. El patrón, malhumorado, se acerca al corral y pregunta al pastor lo sucedido. El pastor, con tímida voz, avisa la verdad. De pronto, el patrón ve en las manos del pastor un diamante gigante y le dice fríamente: ¿Qué llevas ahí? Trae eso. El pastor le entrega. El patrón vuelve a hablar después de examinar la preciosa piedra y le dice: ¿De dónde tienes esto? El otro responde: Uy, patrón, de esto hay harto en el valle. Hoy fui por allí por primera vez. Hay de todo color. El piano cambia sus notas a las mayores, expresando lo maligno, la codicia y la avaricia. El patrón vuelve a hablar. Ve mañana nuevamente y trae más. Aún duda. El pastor no comprende el motivo del cambio violento y se contenta con aceptar la orden. Cambian las notas del piano y una flauta anuncia la venida de un nuevo día. El pastor, el perro y las ovejas están nuevamente en camino a la entrada del valle. Ahí está el mundo con toda la natural belleza y riqueza, sin materialismo, con el alma blanca de lo ideal, virtud. Oh grandísima virtud, que desconoce las maldades humanas. El pastor regresa con las manos repletas de piedras preciosas y mucho oro. Muchas piedras caen y ruedan por los peñascos. Las ovejas son guiadas por el perro. Poco a poco calla la flauta y entra el piano. Están cerca del hogar. El piano cambia sus notas a las mayores. El patrón espera al pastor con los brazos abiertos y, sin contar las ovejas, cuenta el tesoro que trae el pastor en sus manos y finalmente dice: Mañana iremos juntos, y si me muestras el lugar, te haré estudiar, te haré casar con mi hija, te llevaré a Inglaterra, a España, a Francia, y te haré conocer todo el mundo, pero debes llevarme allí. El pastor no comprende la razón de semejante ofrecimiento. Se pierde el piano, entra la guitarra, el pastor duerme profundamente. El patrón no puede dormir. Contempla las joyas y se cree el amo del mundo, dueño y señor de la tierra. Ya cree ver la inmensa riqueza que encontrará al día siguiente. Ya sueña con poseer palacios lujosos en el viejo mundo y cree ver a la alta sociedad bajo sus pies. Pasa la noche, aún no han llegado los primeros rayos del día, pero el patrón ya ha ido a despertar al pastor. Entra otra vez el piano para acompañar a la guitarra. El patrón y su familia visten al pastor con las mejores ropas, le invitan a desayunar con ellos. La familia está nerviosa. La hija, vestida lujosamente, quiere agradar al pastor. El pastor se siente incómodo en los sillones europeos. Preferiría sentarse sobre su piedra y comer su acostumbrada lagua de maíz para ir a trabajar, mas espera el momento de la partida. La madre del pastor despide a su hijo. Poco después viene la hija del patrón. También quiere despedir al padre, que tiembla de nerviosismo. Da un beso al padre y quiere hacer lo propio con el pastor, mas éste le rechaza. El patrón desesperado dice: Vamos ya, que se nos hace tarde. Y se ponen en camino. Dos seres con destinos diferentes. El pastor, incómodo en sus nuevas ropas, va tranquilo como de costumbre. El patrón, desesperado de llegar al lugar, avanza devorando el camino. Crispa sus nervios, sus ojos creen ver en los cerros y en los campos riqueza y más riqueza. Muchas veces ha tomado entre sus manos a piedras y después de acariciarlas como a los diamantes, las arroja furioso, dándose cuenta que son simples objetos sin valor. El corazón del patrón
late violentamente, casi está fuera de sí. De pronto todo calla, todo está quieto. ¿Qué pasa? Pregunta el patrón. El pastor, extrañado por algo, responde: Patroncito, yo he bajado al valle por este lugar, pero ahora esa entrada ya no está. El patrón dice: Búscalo, búscalo, tienes que encontrarlo. El pastor busca por todas partes y no la encuentra. Regresa y avisa al pastor negativamente. Entra el piano con sus notas mayores, silba el viento, suenan los tambores. ¡Me engañas!, grita el patrón. Loco y desesperado continúa: Si no me llevas al lugar, te mato. El pastor suplicante responde: Patroncito, yo no te engaño, bien sabe el Tatadios que no te engaño. Pero ya es tarde, el patrón no comprende la respuesta y sacando el puñal hunde en el corazón del pobre pastor, que bañado en sangre cae al suelo y, torciéndose sobre las piedras de la entrada al valle de la fantasía, muere. Callan los tambores, luego el piano. Un charango suena emocionado, es la voz de la Pachamama, la diosa tierra, que defiende la riqueza de su suelo, expresando que los extranjeros ya han extraído bastante y no han dejado nada. Calla el charango, suenan los tambores. El patrón sigue buscando la entrada al valle y no la encuentra. El cielo se nubla, las ovejas balan desesperadas, callan los tambores, entra el piano. El perro se mueve ágilmente y las guía hasta el redil y regresa velozmente. El viento sopla terriblemente, cae la noche, y un rayo en el cielo abre la tormenta sobre el valle. El piano cambia sus notas a las mayores. La silueta del patrón se perfila en la luz de los relámpagos, que se mueve enajenado y desesperado buscando algo, y chocando con las piedras desfallece, cae, pierde sangre, y con un grito en la noche oscura rueda barranco abajo. Suenan los tambores. El perro ha regresado y aúlla junto al cuerpo del pastor, su amo. Un próximo rayo hace gemir al fiel animal y muere junto a su amo. Llueve y el viento silba, la noche es larga, callan los tambores, luego el piano. Una quena llorona representa la tristeza de la madre del pastor, mientras la esposa y la hija del patrón, vestidas de luto, regresan a Europa. Estas cuentan lo sucedido en Valle Grande y desde entonces miles y miles de extranjeros han visitado el lugar buscando la entrada al Valle de la fantástica riqueza de Valle Grande y no la han encontrado ni la encontrarán jamás. Una flauta termina la partitura ocultando en sus notas para siempre el camino de la fantasía. Una ciudad perdida en la selva boliviana. Los conquistadores habían ocupado toda la América, esclavizando a los oriundos y transportando sus riquezas a España. Nunca se cobró a España una devolución razonable. Los sacerdotes procuraban levantar el espíritu de los esclavos. Los sacerdotes habían ingresado poco a poco con la Iglesia Católica a los lugares más apartados de la América, cuyos vestigios constituyen aún hoy una maravilla arqueológica. Los franciscanos fueron los que valientemente penetraron en la selva boliviana. Entre las labores figuraba naturalmente descubrir las riquezas de la América para la corona española. Un día habían anunciado los sacerdotes que un grupo de exploradores de su iglesia no habían regresado a sus bases. Se temía que estos fueron muertos por los animales de la selva o por los indígenas. Se organizaron grupos para buscar a los desaparecidos, pero todo fue en vano. Esperaron algunos días, semanas y meses. Pronto se los dio por perdidos y por muertos. En aquel tiempo, el mundo carecía de medios de transporte, como aviones, helicópteros, vehículos rodantes motorizados, etc. Por tanto, todo traslado se hacía a pie o en bestia. El grupo de sacerdotes exploradores perdidos en la selva había llegado, después de muchos días de ardua labor luchando con la selva, a un claro donde encontraron una ciudad construida con bloques de oro y plata,
adornado con diamantes y otras piedras, y en el piso arena de finísimas piedras preciosas. Admirando semejante espectáculo, se acercaron lentamente a la ciudad sin darse cuenta que eran cercados por los nativos y por último fueron apresados. Pasaron los años. Los sacerdotes, en el cautiverio, aprendieron el idioma de la gente del lugar y comenzaron a enseñar el propio y la religión católica. Ya podían moverse con cierta libertad dentro del área de la ciudad, pero eran vigilados constantemente. Los sacerdotes, queriendo hacer conocer a su reina de España la existencia de semejante maravilla, comenzaron a trabajar secretamente un túnel desde sus habitaciones, cruzando la ciudad hasta la selva para escapar. Y llegó el día de la fuga, llevando consigo algunas muestras de oro y de piedras preciosas. Pronto se encontraron nuevamente en plena selva. Pasaron los días. Uno de ellos, con el cansancio del viaje, enfermó de fiebre y pronto cayó sin vida. Otro fue atacado por un tigre cuando éste hacía guardia y murió. Otro fue mordido por una víbora venenosa. Tuvo que sacársele el veneno cortando el lugar afectado con un cuchillo y chupándole el líquido mortal. El herido continuó unos kilómetros más. Después, con la pierna completamente hinchada, tuvo que quedarse al pie de un frondoso árbol que tenía en el tronco un agujero en forma de cueva, acordando previamente con el otro seguir el viaje cuando estuviera restablecido. El otro sacerdote siguió solo, mas, al estar pasando una zona pantanosa, no pudo superar a las tierras fangosas y fue atrapado por la tierra, dejando en la superficie parte de sus ropas. Pasaron unos días, el herido mejoró notablemente. Se alimentaba con la corteza del árbol y de sus raíces, y cuando pudo andar, siguió el viaje. Llegó al pantano siguiendo las pocas huellas que dejara el anterior sacerdote. Al ver las vestiduras, tuvo más cuidado en pasar el terreno fangoso. Después, otra vez estaba en terreno firme. Mas, por la caminata tan dificultosa, nuevamente se le hinchaba la pierna. Con la pierna hinchada siguió caminando. Por último, se le infectó. La infección avanzaba lentamente. Dios fue misericordioso con él, pues llegó a su base, punto de partida de hace algunos años atrás, pero en consecuencia de su mal llegó casi enajenado. Los sacerdotes que le asistieron no creían lo que veían después de tanto tiempo de ausencia. Procuraron superar la infección aplicándole los medicamentos correspondientes, pero el mal estaba avanzado. Le amputaron la pierna. Después de varios días de delirio, recobró el conocimiento superficialmente, lo suficiente como para comunicar a los demás sacerdotes lo ocurrido en el tiempo de su ausencia, y, en el momento de resaltar sobre la ciudad maravillosa, murió. Desde entonces se sabe de una ciudad perdida en la selva boliviana, pero nadie procura buscarla, porque muchas expediciones se internaron en la selva y no regresaron jamás. La caja del diablo. Los pueblos del sur tienen sus leyendas y sus cuentos, y a esta la acompaña un trío de pututus. Cuando se vive en ellos, viene al pensamiento miles de preguntas de los tiempos pasados, cuando los chasquis recorrían grandes distancias desde el Cusco, capital del imperio, hasta el norte argentino, llevando la correspondencia por medio de quipus. Cuando los españoles explotaban las minas de las ricas zonas mineras del sur, haciendo trabajar a los indios inhumanamente, cuando los indios, esclavos, caían sin vida en los socavones, a consecuencia del trabajo inhumano de servicio a los explotadores, cuando las indias eran poseídas por los españoles contra su voluntad, cuando el ejército alto peruano, hoy Bolivia, libró la batalla decisiva de los pueblos de América en los campos de Suipacha, luchando tenazmente contra el ejército español, cuando los tres reyes del mineral boliviano, Patiño, Ochil y Aramayo, explotaban el mineral de las minas bolivianas para sacarlo al exterior y no dejar nada en el país, sino hombres enfermos,
antes que una Bolivia fuerte económica e industrialmente, y ciudadanos con educación y responsabilidad de mantener a la patria y a las esperanzas en una economía próspera. Cuando el Chaco arrasó con la juventud boliviana a consecuencia de la pésima dirección, falta de bolivianismo y una política errada, cuando la ineptitud de los gestores y directores de las empresas nacionalizadas y de sus trabajadores llevaron a las empresas y al país al caos y a sus trabajadores a la miseria. Hoy, los pueblos del sur son escombros solitarios de un pasado de lucha, de gloria y de servilismo. De toda esa tragedia, de todos esos picos caprichosos, llenos de tesoros o de socavones vacíos, surge la leyenda de la Caja del Diablo. La Caja del Diablo se encuentra en la cumbre de uno de los peñascos de El Angosto, cerca de Tupiza. El suipacheño, dice, fue el primero que lo vio, y queriendo apoderarse de la caja, se preparó de un lazo y herramientas y comenzó a escalar el peñasco. Mas, cuando se acercaba a la cumbre, resbaló y cayó en el vacío sin vida. El lazo, que quedó colgado, desapareció por efecto del tiempo y de las aguas, y como ese lazo, muchos otros más. Y como el suipacheño, muchos otros quisieron alcanzar la cumbre para apoderarse de la caja y de sus posibles riquezas, pero toda tentativa fue vana. Queriendo escalar la roca, cayeron argentinos, chilenos, bolivianos y otros quizás sigan cayendo. Dicen los viajeros que la caja arde de noche, que con el correr del tiempo la caja se hunde en la roca más y más. Los que llevan ganado por tierra dicen que también la vieron. Los brequeros incrédulos del ferrocarril tuvieron que creerlo cuando vieron las llamaradas de la caja antes y después de cruzar el túnel del Angosto. Y hasta hay quienes vieron al diablo sobre la caja y después de verlo desmayaron bañados en sangre. Quizá algún día se descubra el misterio de la caja y la inscripción en bronce en idioma extraño, clavada inteligentemente hacia siglos en la roca viva del Angosto, que se cree es la indicación para llegar al tesoro real que cuida el diablo. La serpiente de Roboré. Roboré es hoy una ciudad encantadora, tranquila y típica oriental. La llegada del tren de Santa Cruz o de Puerto Suárez es una novedad para las bonitas muchachas roboreñas, quienes no dejan de asistir a la estación y alegrar con su presencia el largo y penoso viaje a través de la selva boliviana. Cuando se construía el pueblo de Roboré hace más de un siglo, sucedió este pasaje. La selva era virgen. Quizá lo hayan pisado los españoles que perseguían a los indígenas que escapaban llevándose parte de los tesoros del imperio incaico. Al menos así se cree, pero los hallazgos constantes de reliquias indígenas y por los hallazgos de armas con adornos metálicos finos, ya se había construido las primeras chozas y casuchas para el personal. Se comenzaba a abrir caminos y campos para sembrar. Trabajaban hombres, mujeres y niños. Una tarde, una de las mujeres se sintió fatigada y decidió ir al campamento a descansar. Al día siguiente volvió a sentir fatiga y también repitió el descanso del día anterior. Así las siguientes tardes. Mas los hombres consideraron rara la actitud de ésta, ya que anteriormente ella trabajaba al igual que los hombres. Decidieron conversar con el esposo de ésta, y así lo hicieron. Al día siguiente, el esposo siguió los pasos de la mujer, que cansada nuevamente se dirigía al campamento. Estaba pálida, delgada y quizás hasta enferma. La mujer entró a sus habitaciones y abrió las ventanas, y se durmió profundamente. Su esposo observaba, oculto en un follaje cercano a las ventanas de la casucha. De pronto escuchó el sonido de las hojas secas. El sonido se acercaba. Era una serpiente gigante que se acercaba a la casa. Esta se arrastró ágilmente hasta llegar a las ventanas y, ¡horror! La serpiente se acercó a su esposa dormida
y buscó los pechos de la mujer, chupó y luego abandonó la casa. Horrorizado, regresó a lo de sus amigos y contó lo que había visto. Entonces acordaron seguir los rastros de la serpiente e inmediatamente se armaron y comenzó el rastreo. El follaje era espeso, la caminata dificultosa. Avanzaban cuidadosamente, previniendo cualquier ataque de sorpresa. Uno de los del grupo avisó que había visto a la serpiente y que ésta se preparaba para dormir. La vieron enroscarse al pie de un grueso árbol. No tardó en dormirse. El grupo se acercó cautelosamente, rodeándola con las armas listas para disparar. A la orden del jefe de grupo, dispararon todos juntos y la serpiente no se movió más. Regresaron y acordaron guardar secreto de lo sucedido para no enfermar a la mujer. La mujer volvió a descansar unas cuantas tardes más, pero todo el grupo la vigilaba secretamente, creyendo encontrar la presencia de una segunda serpiente, mas no hubo más serpientes. Solo una vez, en una reunión, hizo la mujer mención que durante su corta enfermedad, mientras dormía, tenía la sensación de una muerte lenta. Los otros se miraron e inmediatamente cambiaron de conversación. Pronto la mujer continuó trabajando y viviendo normalmente. Pasaron los años. Todo quedó olvidado. Los campos para los sembradíos avanzaban en la selva. Una tarde, la mujer, queriendo atrapar una mariposa gigante de las muchas variedades que existen en Roboré, ingresó en la selva y a pocos metros del sembradío casualmente encontró el esqueleto de la serpiente y de un grito llamó la atención de los demás amigos. Todos se reunieron, observaron y se miraron interrogativamente. La serpiente estaba intacta, tal como la habían dejado hacía muchos años. De pronto, la mujer dio otro grito de sorpresa. Había visto entre los huesos parte del collar que le pertenecía. Los trabajadores estaban asustados, mas callaron. La mujer hacía una serie de preguntas a los trabajadores, pero nadie daba una respuesta concreta. Los unos decían que posiblemente la serpiente habría encontrado el collar cerca del campamento y se lo había tragado. Enterraron el esqueleto de la serpiente. Los trabajadores vivieron momentos desesperados, pero pronto todo volvió a pasar al olvido. Uno de los trabajadores abandonó la selva y tocando una guitarra contó lo que había sucedido en el corazón de la selva boliviana, pero no dio nombres. El secreto también se perdió en la alfombra verde. La herencia del valle. Esto sucedió en el valle de Cochabamba. Era una familia feliz, el padre, la madre y el hijo. Los padres envejecieron. El hijo se casó. De un matrimonio nació un hijo, lo que llamaron Panchito. La vieja madre se fue por los caminos de la tierra al cielo, porque había sido una buena madre. Una tarde el viejito rezaba como de costumbre frente al sepulcro de su compañera de vida, y ya de regreso se encontró con su hijo. El hijo se acercó y sin saludar al padre se fue derecho al grano y le exigió su herencia. El viejo, sorprendido, le rogó esperar, pretextando encontrarse aún sano y bueno. Aquel día el hijo exigió la herencia cada vez que lo encontraba, pero el viejo respondía lo mismo hasta que éste decidió entregar su testamento firmado. Un atardecer lo hizo. Con el testamento en la mano, el hijo se sintió dueño y señor de las tierras del viejo y del mundo. Oh, tremenda vanidad de los hombres. La noche se cubrió de estrellas. El viejito, sentado en el sillón acostumbrado, las observaba tratando de contarlas una por una. Pronto se durmió. El nocturno de la noche cubrió el valle y amaneció. Ni siquiera había salido completamente el sol, pero ya el hijo fue a despertar al viejo, que dormía profundamente en su cama. Panchito, que había visto levantarse a su padre, también se había levantado. Delante de la casa había un caballo listo para partir. Cuando salió el viejo, el hijo le dijo: «Ahí tienes un caballo, vete». El viejo, comprendiendo todo, dijo: «Hijo, por lo menos
Dame un poncho para dormir en el camino. El hijo sacó un viejo poncho y le entregó. Gracias, dijo el viejo, mirando, quizá por última vez, los campos que ayer fueron bien suyos. Apúrate, exclamó el hijo, y el viejo puso un pie en el estribo. Pero Panchito, que había presenciado todo, se acercó y en el momento, cuando el viejo abuelo se disponía a montar, de un salto se prendió del poncho diciendo, Yo quiero el poncho, por lo menos la mitad. El padre de Panchito gritó furioso, Deja aquello, deja que se vaya este viejo. El viejo trataba de librarse de Panchito, mas éste estaba abrazado fuertemente del poncho y repetía, lo quiero yo, por lo menos la mitad. Entonces el padre de Panchito le preguntó con ira, ¿por qué quieres este viejo poncho, carajo? Panchito, con lágrimas en los ojos gritando, respondió, lo quiero, para cuando yo sea grande haga lo mismo contigo. A esa respuesta del inocente niño tembló la tierra, callaron las voces del campo y del cielo azul partió un rayo, y luego quedó el mundo quieto, como sin vida. El niño, creyendo haber dicho un pecado, quedóse sin hablar observando interrogativo a su padre, que le miraba asustado, pálido y horrorizado. El padre, desfalleciente, se arrodilló tomando las manos del viejo abuelo y de Panchito y pidió perdón diciendo, ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy pecando contra el cielo, contra ti, Padre, y contra ti, Hijo. Perdón, que me castigue Dios. El viejo abuelo, comprendiendo la pasión humana de su hijo, le perdonó. El poncho cayó al suelo, mientras el abuelo acariciaba la cabeza de su hijo y de Panchito. Padre, dijo el padre de Panchito, puedes quedarte para siempre. Estas tierras te pertenecen. Es el esfuerzo de tu trabajo, de tu juventud y de toda tu vida. El diablo estuvo en mi espíritu, pero ahora no más. Y vivieron muchos años felices y unidos para siempre. Un europeo en el Mamoré. El Mamoré es uno de los ríos caudalosos que tiene Bolivia en el Beni. El Beni, corazón de la selva sudamericana, oculta en sus entrañas miles de secretos, leyendas, cuentos y verdaderas aventuras. Es el Beni la tierra fértil por excelencia, de riquezas aún vírgenes, de las más hermosas mujeres de Bolivia, capaces de superar a las Miss Universos. Mas, en su pobreza económica, su educación deficiente, su desconocimiento del mundo que los rodea, su indiferencia por progresar, su enclaustramiento en la selva y su alejamiento de los centros principales de la nación y del mundo, lo que les pone en un grado menor que las otras mujeres del mundo. Entre los hombres, son raros los que despliegan sus actividades en el interior de la nación, y, lo que lo hacen, avasallan con los errores de la nación y de las empresas. Pocos descollan, aunque tienen todo el tiempo que quieran. La lucha por la vida no es tan tremenda como donde está la civilización. Se lucha más con la naturaleza de la selva que con las debilidades humanas del hombre. El Beni es una zona tranquila, especial para los cansados de la civilización, de las actividades de la alta sociedad y de los negocios sucios y limpios. Los animales rugen, silban, gorjean, cantan, croan, aullan, y los hombres trabajan lentamente viviendo la vida ignorante del mundo exterior, mientras las mujeres cocinan, lavan ropa en los ríos y zambullean saltando desde los copos de los árboles y nadan jugueteando con los remolinos y las corrientes que presentan los ríos. Los cocodrilos, los caimanes y los peces hacen su vida en los ríos, persiguiendo a los hombres o huyendo de ellos. También el europeo, que hace muchos años dejó el viejo mundo para hacerse su propio mundo a orillas del Mamoré, vive tranquilo y feliz. Fuera de su plantación, tiene una pequeña granja y vende sus productos. Además, su choza tiene el aspecto de un hotel donde llegan los turistas y sirve a los visitantes como guía, o trasladándoles
de una orilla a la otra del río con una barquita construida por él mismo. Es un hombre fuerte, diestro en el buceo, conocedor de la zona, de la gente del lugar, de sus costumbres y de los peligros. Era un día domingo. Su esposa, una mujer del lugar, nos había preparado el almuerzo. Sus 3 hijos nos habían servido mientras el europeo nos charlaba de sus cosas y nosotros de las nuestras. De vez en cuando chupaba su pipa o acariciaba su barba rubia que hacía contraste con su piel curtida por el sol. Pasado el almuerzo, estábamos listos para cruzar el Mamoré. Mientras nos hacía ciertas recomendaciones previas, se juntaron para despedirnos su familia, sus empleadas y mucha gente del lugar. Comenzamos a cruzar el río. El ancho del río, que nos había parecido poca cosa, nos hacía notar nuestro engaño. Estábamos en el centro del río. De pronto dijo el europeo: «¡Cuidado! ¡Viene un caimán! Sigan remando ustedes mientras llevo al caimán a una zora fuera de peligro». Diciendo esto, zambulló, nadó en dirección del animal, que se acercaba velozmente. El europeo llamó la atención del caimán, zambulliendo y saliendo varias veces a la superficie hasta conseguir que éste se dirigiera a él, y no a la barca. Poco a poco quedaban atrás el europeo y el caimán, pues todo sucedió en un segundo. El caimán logró coger entre sus garras al europeo, y éste no hizo nada para librarse de su perseguidor, y dejó que el animal se lo llevara. El caimán trató de lograr la orilla para servirse su presa. Nosotros ya habíamos llegado a la orilla. Preocupados, observábamos lo que sucedía en pleno río. Estábamos nerviosos esperando el final. Al fin llegó el caimán a la orilla donde nos encontrábamos, pero a unos 50 metros de distancia. Vimos que el caimán arrojaba violentamente a su presa al suelo, mas el europeo, una vez arrojado a tierra, se levantó ágilmente y, dándose la vuelta, volvió a zambullirse en el agua sin dar tiempo a una reacción del animal. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El animal quiso cogerlo nuevamente, pero ya era tarde, su presa se alejaba rápidamente. 2 veces más apareció el europeo en la superficie en 2 lugares diferentes para observar la posición de su perseguidor, que dificultosamente regresaba nuevamente al agua. La tercera vez que apareció el europeo en la superficie estaba casi a nuestros pies, en la orilla, sano y salvo. Nosotros estábamos con los nervios en tensión. Fue una alegría para nosotros tenerlo nuevamente a nuestro lado. Entonces dije: «Creo que esto tenemos que festejar, ¿no es cierto?». «¿Por qué no?», respondió. «Porque aquí solamente hay culiperro, una mezcla de alcohol y leche». «No importa», dije y le pregunté: «¿Por qué no se defendió?». Él contestó: «Ya soy ducho en la materia, no sería la primera vez. El caimán no hace nada en el agua, sino en tierra. Yo esperé que me saque a tierra. Solo cuidé tener suficiente aire en los pulmones para llegar a la orilla y esperar el momento de ser arrojado al suelo para reaccionar. Con el cocodrilo habría sido muy diferente. El cocodrilo saborea a su presa en el agua. Además, el cocodrilo nada en una dirección y le es difícil virar. El caimán puede virar, el cocodrilo puede zambullir y luchar en el agua. El caimán zambulle, pero no puede luchar». Después de tomar el culiperro, nos alistamos nuevamente para seguir el viaje, y mientras el europeo nos orientaba, escuchamos el rugido de un tigre. Sentí que mis cabellos se erizaban. Después supe que lo mismo le sucedió a mis acompañantes. El europeo, muy tranquilo, buscó una palca en el árbol más cercano. Consideró al mismo tiempo la dirección del aire y la dirección del rugido. Plantó la palca en el suelo con ayuda de su machete, precisamente sobre el sendero, entre los arbustos, y esperó abiertamente al animal, mientras nosotros esperábamos unos metros atrás, escuchando los rugidos del animal que se acercaba más y más. «¡Atención!», dijo el europeo. Al levantar mi vista, vi que una mole de carne daba un salto espectacular con dirección al europeo,
quien esperaba serenamente, armado solamente de un machete y de una estaca en forma de lanza hecha de la misma rama de la palca. El tigre se trabó en la palca, la garganta del tigre estaba precisamente en la palca. El europeo nos llamó para presenciar una muerte lenta del rey de la selva boliviana. El tigre, pese a sus esfuerzos por zafarse, murió lentamente ahogado por los estirones de su propia fuerza. Una vez más nos demostró su maestría en los secretos de la selva. Después nos despedimos. Él se quedó a seguir luchando con la selva, con sus secretos y con sus peligros. Yo partí con mis compañeros a seguir luchando con las pasiones humanas de la sociedad del hombre, vanidad, envidia, odio y materialismo. Después de la Guerra del Chaco, Roberto y Rosa se conocieron en un carnaval tupiceño. La comparsa de los Coxcotongos los había unido como parejas, ya que ambos no lo tenían. En el día de campo de la comparsa jugaron con Ramosa, cantaron, bebieron y bailaron cuecas y guaiños creados por el tupiceño Felipe Rivera, entonces exponedor de la música boliviana. En el último día de carnaval, bajo la sombra de sus sauces, Roberto le habló a Rosa de su amor y ella le aceptó. La tarde era hermosa y ellos eran felices. Al atardecer, regresó la comparsa bailando y cantando las típicas coplas del carnaval tupiceño. Se casaron cuando la patria llamaba a sus hijos para defender el Chaco. Dudosos de su amor y de su matrimonio relámpago, al principio no tuvieron hijos y dedicaron su atención a un negocio de abarrotes, de comercio con las minas y de servicio alimenticio a los soldados que pasaban por Tupiza con dirección al Chaco y otros servicios especiales. Por sus excelentes servicios a las tropas, el ejército no obligaba a Roberto a ir a la línea de fuego. Mas una noche, en forma casual, descubrió a los hermanos Azarián entregando a los argentinos informes y datos de las fuerzas bolivianas. Los hermanos Azarián eran espías argentinos, pero el pueblo de Tupiza conocía a estos como buenos amigos de los bolivianos. Roberto los denunció, mas por su información recibió la orden de enrolarse inmediatamente al ejército y salir hacia el Chaco. A Roberto le tocó ir al Chaco antes de nacer su hijo Juan. Durante la ausencia de Roberto, Rosa trabajó duramente para vivir. Del frente llegaron tristes noticias de que Roberto había muerto en una batalla, pero no había nada oficial. Las cartas no llegaban. Todo carecía de organización. Los soldados regresaban del Chaco enfermos y heridos como animales. Un desconocido llegó a Tupiza y comenzó a cortejar a Rosa. Al fin terminó la guerra. Otra vez, Bolivia había perdido a sus hombres jóvenes, fortuna y una gran extensión de terreno por una operación diplomática, quizá muy bien pagada. Otra vez, Bolivia había ganado hombres inválidos, viudas, enfermos, deudas y un conflicto económico-social interno. En la línea de fuego habían nacido teorías para reivindicar las pérdidas de la patria, y aquellas se quedaron hasta hoy solamente en teorías. Desde entonces el pueblo se alimenta de teoría y de críticas, olvidando que en el diccionario existe la palabra trabajo, honestidad, patriotismo y fe. Desde entonces la patria se va barranco abajo. Los trenes de carga transportaban a los soldados hacia el norte. Roberto no regresaba. Rosa y el desconocido daban por muerto a Roberto que no llegaba. Una mañana comunicaron a Rosa que alguien del hospital deseaba verla. Nunca pensó Rosa que el que estaba en cama frente a ella era Roberto. Estaba enfermo, agotado e irreconocible. Las manos huesudas de Roberto quisieron tomar las de Rosa, mas ésta se quedó sin aliento y echó a llorar. La curación de Roberto duró muchos meses. Al fin abandonó el hospital, pero debía descansar en su hogar por lo menos un año. Los amigos le visitaban frecuentemente. Un día, un matrimonio anciano y su hija preguntaron por Roberto. Al presentarse la familia como los padres y hermana de Manuel Oropesa Ríos,
posible compañero de regimiento de Roberto, éste palideció. Él, con lágrimas en los ojos, contó que Manuel había fallecido valientemente en una batalla, conquistando un éxito más para el regimiento Chichas. Fue una noticia cruel para los ancianos y para la joven muchacha llamada Carmen. Mucho tiempo habían esperado el regreso de Manuel. Todos lloraron. Al momento de morir, continuó Roberto, me ha pedido que si vuelvo a Tupiza, vele por ustedes y yo cumpliré mi promesa. Poco tiempo después, Roberto supo que el viejo señor Oropesa había muerto. Después de algún tiempo, Roberto recibió un llamado urgente de la casa de la señora Oropesa. Esta rogó a Roberto velar por el porvenir de Carmen. Roberto volvió a asegurarla que cumpliría su promesa hecha en el Chaco a su buen amigo Manuel. La viejita murió con una sonrisa de felicidad bendiciendo a Roberto y a Carmen. Carmen llora, solo encuentra apoyo y consuelo en Roberto. El traslado de Carmen a la casa de Roberto se hace inmediatamente después del entierro de la madre. Pasa el tiempo, Roberto convalece lentamente. Carmen coopera ágilmente en la casa y en el negocio. Juancito es atendido por una buena muchacha cotagaitiana llamada Luisa. Al fin, Roberto se encuentra apto para el trabajo, pero no encuentra trabajo. Hay desocupación, el país está en quiebra, hay desorganización. Los políticos hablan como loros y ninguno soluciona los problemas. Roberto decide dedicarse a la explotación de minas. Para los trabajos mineros, tiene necesidad de permanecer ausente largas temporadas. Rosa, siempre atareada con el negocio, descuida a Roberto, inclusive cuando a éste le repiten los efectos de la enfermedad. Continuamente Carmen y Luisa insinúan a Rosa a ir al lado de Roberto, mas Rosa siempre rechaza protestando: ya estoy cansada de verlo en ese estado, que se muera. Una tarde, al acercarse don Domingo, un amigo de la casa, al negocio de Rosa, escucha un beso y luego escucha unas pisadas rápidas. Ve que el desconocido se aleja de Rosa. Don Domingo, sorprendido, disimula. Está seguro de las relaciones de Rosa con el desconocido y del engaño de ésta a Roberto. Rosa se ruboriza, mas calla. Con el tiempo, también Carmen lo descubre, pero disimula. Finalmente, ¿qué podría hacer ella? Nada. Ella era una desamparada mujer unida a un matrimonio. Abandonarlos tampoco era posible, ya que no sabría dónde ir. No tenía una profesión para responder en la lucha por la vida. La mujer boliviana tiene necesidad de tener una o más profesiones, piensa. Decide estudiar por correspondencia una profesión que le permita abrirse paso en la vida, para luego abandonar aquel lugar, donde, sin lugar a dudas, iban a presentarse muchos problemas. Pide prospectos a las escuelas internacionales de Buenos Aires y después de un estudio minucioso de sus prospectos para el futuro, se inscribe y envía el primer pago. Pronto está ella en pleno estudio, los exámenes van y vienen corregidos y calificados, las notas son cada vez mejores. Entretanto, Luisa también ha encontrado juntos al desconocido y a Rosa. Hace tiempo que Rosa procura no tener en el negocio ni a Luisa ni a Carmen. Siempre busca pretextos para alejarlas del negocio. Roberto tarda en regresar de las minas, pues ya no atiende solamente una mina, sino varias minas de la misma zona. Roberto gana mucho dinero. Una mañana, Carmen lee en voz alta sus lecciones bajo la sombra de un sauce. Alguien la escucha y se acerca despacio y tapa con las dos manos los ojos de Carmen y pregunta: ¿quién soy? Ella, toda asustada, por un momento no tiene palabras para responder, pero luego reacciona y después de tocar la ropa de éste exclama: ¡Roberto! Cambia de tono de voz y dice: disculpe, señor Pérez. Roberto ríe y dice: está bien, Carmen, puedes llamarme Roberto. Carmen, ruborizada, le dice que no hable en voz alta porque Juancito duerme. Roberto se sienta al lado de Carmen. Esta comunica a Roberto de sus progresos en el estudio y de sus planes para el futuro. Roberto le asegura colaborarla hasta terminar sus estudios
y, en lo posible, hacer el viaje con ella para colocarla en un buen trabajo en La Paz o en Buenos Aires e inscribirle en un instituto nocturno para que continúe sus estudios. Se despide cariñosamente. Algo extraño nace en ellos, algo indescifrable. Roberto va a visitar a Rosa a su negocio. Ésta lo recibe fríamente. Roberto le propone cerrar el negocio para dar un paseo. Rosa acepta de mala gana. Cruzan el río de Tupiza a Chakrahuasi, pasan por Remedios y Palala y regresan al pueblo siguiendo las rieles del ferrocarril. En el camino de regreso encuentran a algunas amistades que les invitan a tomar parte del Huaqui, una fiesta campestre de Don Domingo. Atardece. Los cántaros de chicha se vacían y los humos se suben. Don Domingo, un poco mareado, se acerca a Roberto y a Rosa y comienza a hablar de muchas cosas. De vez en cuando don Domingo clava sus miradas en Rosa, que palidece y se inquieta, creyendo que don Domingo puede comunicar a Roberto cualquier momento de sus relaciones con el desconocido. Finalmente, Rosa consigue convencer a Roberto para regresar al hogar. Roberto amanece enfermo por efecto de la bebida, pero no por ello Rosa permanece en el hogar al lado de su esposo, sino que sale temprano para juntarse en el negocio con el desconocido. Luisa atiende a Juancito y Carmen a Roberto. Carmen ya conoce las medicinas que precisa Roberto, e incluso es ella las que pone las inyecciones que deja el doctor Eguía. Pasa la fiebre. Don Domingo visita a Roberto que se encuentra en cama, mientras Carmen hace comidas especiales para el enfermo. Don Domingo hace algunos chistes que hacen reír a Roberto y ruborizar a Carmen. Al despedirse, don Domingo dice: «Muchachos, vivan ahora, que más después será tarde». Yo sé por qué lo digo, y sale. Roberto se queda pensativo. Carmen, después de despedir a don Domingo, vuelve al lado de Roberto y al verlo tan triste le pregunta: «¿Se siente mal?». Roberto responde: «No, mejor dicho sí. Don Domingo acaba de hacerme comprender la realidad de las cosas. Acabo de darme cuenta que tú eres lo que más amo en esta vida. Te quiero entrañablemente, Carmen». Carmen siente desfallecer. Se sienta en el lecho de Roberto. Pasan los segundos como siglos. Se escuchan dos corazones latiendo aceleradamente y las venas hirviendo de emoción. Roberto le toma de las manos. Se miran con intenso amor. Roberto rompe el silencio y dice: «Tú eres lo que más amo y haré todo lo posible por ganar tu cariño». Carmen traga saliva y nota que poco a poco se acercan sus rostros para sellar un beso de amor. Se abrazan con inmensa dicha. Dificultosamente habla Carmen y dice: «No tienes nada que ganar. Ya lo has ganado. Te amo, Roberto». Y después de una caricia y de un segundo beso, Carmen continúa: «Pronto me iré contenta de saber que me amas». Roberto contesta: «Esta separación hará sufrir a mi corazón, pero siempre pensaré en ti». Pocos días después, Roberto regresa nuevamente a las minas. La despedida es para Roberto y para Carmen dolorosa y triste. Carmen cuenta a Luisa que día a día crece su amor a Roberto y el dolor que presiente pensando en su futuro alejamiento de Tupiza para viajar a Buenos Aires. Carmen y Luisa comparten momentos inolvidables al lado de Juancito. Carmen concluye sus estudios, recibe su diploma y el ofrecimiento de trabajo de Buenos Aires. Para realizar el viaje es necesario obtener de Roberto la autorización escrita para el banco para recoger el dinero que habían dejado depositado sus padres. Carmen decide viajar a las minas de Roberto. Emprende el viaje guiada por un trabajador de una empresa de transportes de mineral. El medio de transporte es la mula y la llama. El inesperado encuentro hace feliz a Roberto. Se aman locamente. Se queda un día más. La separación es un sufrimiento, pero es necesario regresar. Con lágrimas en los ojos se aleja Carmen de Roberto. Roberto ve cómo Carmen desaparece en el horizonte y queda triste. Carmen llega a Tupiza. El gerente del banco en persona entrega a Carmen una cantidad considerable
y comunica que aún tiene una mayor depositada por don Roberto Pérez Castellón. Carmen, sorprendida y pensando traspasar una parte a Rosa, pregunta si la señora Rosa de Pérez también tiene alguna cuenta. El gerente mueve la cabeza afirmativamente y le dice: sí, la señora Rosa de Pérez y, por separado, Juan, su hijo, asegurado hasta su mayoría de edad, y también Luisa, la sirvienta, con una pequeña cantidad. Entonces, comprende Carmen el esfuerzo inmenso que hizo Roberto para obtener una fortuna magnífica y asegurar a cada una de ellas y a su hijo Juan, y en silencio ruega a Dios por la salud de Roberto. Llega el día del viaje, se despide de todas y parte rumbo a Buenos Aires. En Buenos Aires le esperan sus profesores y su futuro director. Se trata de una firma comercial. Comienza a trabajar. Los jefes aprecian su trabajo. Se da cuenta que está encinta. Carmen se preocupa de encontrar un buen médico para sanar definitivamente el mal de Roberto. Por amistades de la firma encuentra un médico alemán. Este se compromete a sanar a Roberto. Carmen escribe a Roberto haciéndole conocer la conversación sostenida con el médico. Roberto decide viajar a Buenos Aires. Con gran alegría se encuentran en la estación de Buenos Aires y después de un tratamiento de 3 meses, Roberto se encuentra completamente sano. Entonces, Carmen le hace conocer de su estado de espera. Roberto se siente feliz y le colma de besos y de caricias. Antes de viajar, le dice: he conversado con don Domingo, quien me ha comunicado de la infidelidad de mi esposa. Ya mis trabajadores me habían dicho, y alguna vez yo mismo los encontré en el negocio. Tú y Luisa callaron procurando no enfermarme, y estoy agradecido. Regresaré a Tupiza para vender las minas y para separarme formalmente de mi esposa. Volveré pronto. Quiero vivir toda la vida a tu lado. Cuando Roberto regresa a Tupiza, encuentra a Rosa con el desconocido y, sin molestarse por ello, conversa formalmente para que se realice la separación cuanto antes. Todos están de acuerdo, todo se arregla. Roberto escribe a Rosa en cada correo y en una de sus cartas le pregunta si acepta a Juancito en el hogar. La respuesta afirmativa no se hace esperar. Roberto abandona Tupiza llevándose a Juancito y a Luisa a Buenos Aires para juntarse con Carmen para siempre. Manuel Camacho, el gigante cochabambino. Un memorable día en la historia del mundo arrancó con gran pompa el primer vehículo motorizado con 4 ruedas, asientos, volante y una bocina original y un montón de fierros encima, en una de las calles polvorientas de uno de los pueblos del norte de América, mientras en la mayoría de los pueblos de la tierra se transportaban en carros de madera estirado por bueyes o por caballos o a pie sobre las espaldas del hombre. Bolivia era entonces la nación reina de la plata y del estaño. Era conocida en todo el mundo, era visitada por toda clase de gente, entre ellos aduladores y rateros, magníficos negociantes que se les fumaban a los bolivianos en los negocios. Ya en las minas, ya en las zonas petroleras, ya en las zonas agrícolas, ya en las zonas auríferas, ya en las fundaciones de servicios, ya en los destinos de la economía nacional y de la nación toda. En las universidades de fama mundial y en las grandes empresas comerciales e industriales del exterior se pronunciaban a menudo los nombres de Charcas, Potosí, Colquechaca, Huanchaca, Catavi, Chorolque, Telamuyo, Corocoro y tantos otros como pronuncian hoy Nueva York, Londres, Berlín, París, Viena, Roma y Ginebra, pero no por sus características artísticas o por su lujo, sino porque eran los puntos en el mapa donde amasaban formidables riquezas y negocios después de suntuosos banquetes. Los valores no se expresaban en pesos bolivianos, aunque éste estaba casi a la par con la moneda inglesa, sino por millones y millones de libras esterlinas y después en dólares. Tal era la importancia de la riqueza de Bolivia, tal era la atención especial que recibían los gobernantes, los políticos y los 3 grandes mineros de las naciones interesadas en negociar con Bolivia para desarrollar
principalmente a pasos gigantescos su propia industria metalúrgica, dejando para Bolivia y para los bolivianos los mendrugos de los banquetes con decoraciones, los recuerdos de elocuentes discursos y millones de adulaciones que no cabrían escritos en todos los libros de la tierra, ya que fueron expresados en los idiomas más conocidos desde la conquista. Aún hoy estamos digeriendo las adulaciones viviendo en una miseria espantosa. Quizá sigamos algunas generaciones más. Poco tiempo después de haber salido al mercado el primer automóvil, se vio también en Bolivia a uno de los primeros cacharros y era objeto de curiosidad en todas las capas sociales del país. Uno de ellos llegó con grandes dificultades a Cochabamba, pero llegó. Entró al valle. Y fue allí donde sucedió que en el camino de ida de Cochabamba a más allá de Jaihuayco, el cacharro atropelló a uno de los borricos de una tropa. El dueño, que en ese momento se encontraba distraído, apenas pudo observar que el monstruo de acero se perdía de vista. Atendió a su borrico herido y juró vengarlo. Esperó. Después de varias horas de espera, lo divisó en el horizonte. Se acercaba levantando polvo y asustando a las mariposas. Cuando el monstruo de acero estaba por pasar por el lugar donde se ocultaba el dueño del borrico herido, éste de un salto se puso al frente del automóvil y con un formidable fuerza lo volcó. El chofer, horrorizado, logró salir de su cacharro volcado y, pies pa' que te quiero, desapareció escapando del gigante Manuel Camacho, que en quechua le insultaba y reclamaba por su atropello a su borrico. El chofer llegó a la ciudad asustado, comunicó a las autoridades de la existencia de un gigante con la fuerza de Goliat. La gente no alcanzaba a creer que un solo hombre pudiera mover el vehículo, que entonces tenía más peso que los vehículos de hoy. Al fin acordaron capturar al gigante y para hacerlo llevaron un regimiento, redes, macanas y todo lo que tenían. El gigante, quien era un hombre sencillo hablando en quechua, se expresó diciendo que no era necesario tanta gente y tanto armamento y junto con los hombres entró a Cochabamba para visitar a la primera autoridad. Desde entonces vivió entre su pueblo natal Jaihuayco y Cochabamba. Se ocupaba de trabajar como albañil porque cargaba en un solo tirón lo que podían cargar 10 o hasta 15 hombres normales. Así comenzó la explotación al gigante Manuel Camacho. Después dejó de trabajar como albañil y pasó a trabajar en los teatros como luchador. Mucho tiempo fue compañero de lucha de Frank Stein. El gigante siempre se dejó explotar por su manager y por su compañero de lucha. Y por qué no decirlo, por todos. Los fotógrafos hacían negocio con su presencia sacando fotografías a la gente al lado del gigante. Los hoteles cobraban para verlo. Las chicheras invitaban a las cochalas para celebrar la visita del gigante paisano y ganaban mucho dinero. Las cholitas se mandaban la parte bailando las típicas cuecas cochabambinas con el Manuelito. Los hombres cantaban las coplas del valle acompañados de la gruesa voz del gigante. Los brindis eran en tutumas de chicha. Para Camacho había una tutuma especial tamaño gigante. Llegado el momento de las picantes, se les servía a Camacho en fuentes en vez de platos. No se escuchaba el castellano, sino quechua. Fue amigo del pueblo, más de los niños. En la calle, los niños, entre ellos yo, nos medíamos y al día siguiente comentábamos. Yo le doy a su rodilla. A mí me levantó en una sola mano. Me suspendió como si fuese una pluma. Un día se supo que el gigante había abandonado Bolivia. Se supo que se había casado con una brasileña. Tan pronto estaba en Río de Janeiro como en Buenos Aires y otras ciudades sudamericanas importantes. Luego se supo que él había vendido su esqueleto a Norteamérica. Después murió y todo quedó en el olvido. Ni siquiera los que ganaron dinero con él se acordaron. Así apareció y así fue un amigo del pueblo y más de los niños, el gigante Manuel Camacho, llamado cariñosamente Manuelito. Mi primer amor, mi inolvidable amor.
Creo que todo ser humano tiene un gran recuerdo de su vida, su primer amor. Es posible que existe la diferencia del recuerdo del primer amor según la intensidad de aquel y a menudo de la dicha de las horas vividas, de la afinidad de sentimientos, de las ilusiones, ideales, sacrificios, tragedias, aventuras y, de lo más importante, el soñar despierto en los momentos más felices de la plenitud del amor. Después de tantos años, 25, me atrevo a escribir aquellos inolvidables segundos vividos verdaderamente en un mundo extraño, el mundo de mi primer amor. Lula había nacido un par de años después de mí, es decir, en plena guerra del Chaco. Pasó el tiempo, mientras en la línea de fuego se derramaba sangre inocente boliviana y paraguaya, obedeciendo corrientes extranjeras interesadas en ciertas posiciones, nosotros crecíamos. Al fin terminó la guerra, se firmó la paz, perdiendo Bolivia una vasta expansión del Chaco y salvando milagrosamente la zona petrolera. Con la pérdida boliviana, se perdió una gran red de industrias en el Chaco, como madera, pulpa de papel, harina de pescado, criadero de animales en gran escala, bañados amplios para el cultivo del algodón, girasol, frutales y medicinales industriales. Hoy, los chaqueños bolivianos tienen que mendigar trabajo en el extranjero o ganar dinero contrabandeando ganado boliviano a la Argentina. El ferrocarril Villamontes-Tarija-Tupiza es un mito, aunque una solución necesaria. Lula y yo habíamos crecido lo suficiente como para vernos a menudo cuando íbamos al colegio avergonzándonos de hacerlo secretamente. Nuestro punto de encuentro era la acequia que existía a lo largo de la avenida Serrano de Tupiza. Era una acequia cubierta de flores, pastos y plantas. Los sauces colgaban sus hermosas ramas, mientras las mariposas, las libélulas y las golondrinas zigzagueaban sobre las flores, así como los patitos recién nacidos trataban de coger ranas y cangrejos, mientras los picaflores, volando quisquillosos, introducían sus piquitos largos en las flores. Así era Tupiza entonces, y los tupiceños de aquel tiempo no me dejarán mentir. Tupiza era un hogar para los tupiceños, para los del interior y para los del exterior del país. Había trabajo, mucho trabajo. Los tupiceños no tenían necesidad de emigrar al exterior o a La Paz, donde se centralizaron todas las actividades administrativas, comerciales e industriales, quitando el progreso y el pan de cada día de los del interior. Poco a poco pasaron los años del colegio primario. Nos encontrábamos más a menudo. Nosotros ya no nos considerábamos simples amiguitos, sino algo más que hermanos. Los días favoritos para nosotros eran los domingos o los días feriados, porque podíamos vernos más tiempo. Siempre pensábamos en nuestro próximo encuentro, la ropa que vestiríamos y a veces las cosas que traeríamos para comer. A ella le gustaban los coquitos de leche, a mí los chañaris. Desde entonces no probé más. Desde pequeño me gustó escudriñar secretamente y tratar de descubrir cosas nuevas, para mí, de la materia y de las profundidades del espíritu. Continuamente hacía excursiones a los preciosos cerros multicolores de las proximidades de Tupiza. Una vez, deseando introducirme entre los peñascos colorados y de caprichosas formas, encontré con gran sorpresa, cubierta de malezas, la entrada a una cueva. Retiré las malezas, di unos pasos hacia adentro y encontré unas galerías gigantes donde el viento silba espectacularmente. Estaba solo, tenía miedo, sudaba frío. Pensé en ella, a ella le gustaría explorar aquel lugar conmigo, me dije. Sentí los latidos acelerados de mi corazón, retrocedí. La próxima semana es carnaval, pensé. Regresé a la ciudad. Decidí invitarla, lo hice. Le dije que tenía preparado una sorpresa. Ella aceptó mi invitación. Llegó aquel día. Las comparsas iban de arriba a abajo cantando sus coplas. En cada esquina bailaban las cuecas de moda al compás de la música de los instrumentos de cuerda. El grueso muelle de la alameda se mecía por la brisa cariñosa del mes de marzo, como alegrándose por la visita de las comparsas.
mientras los hombres y las mujeres festejaban el carnaval tupiceño, que en ese entonces era muy mentado, nosotros habíamos llegado a las montañas. Estábamos donde silba el viento. Comenzamos a internarnos en las galerías oscuras. Pronto nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad. Nuestros cuerpos temblaban. Ella se agarraba fuertemente de mi brazo. Yo tomaba de su mano. Procuré hablar, pero el eco de mi voz me calló. Temiendo perdernos, decidimos regresar al día siguiente con fósforos y paja para hacer antorchas. Regresamos a la salida y de ahí al pueblo. Estábamos asustados. En el camino a nuestros hogares, materialmente estábamos allí, pero nuestros pensamientos estaban en nuestro mundo secreto y desconocido. Al día siguiente nos encontramos nuevamente y en veloz carrera llegamos a los peñascos colorados y nos internamos en la cueva. Hicimos las antorchas de paja, pusimos marcas para no perdernos y nos internamos más y más en las galerías. Después de cruzar varias habitaciones naturales, llegamos a un lugar que asemeja a los balcones de los castillos, con ventanas gigantes. Encontramos caminitos con bostas de chinchilla, encontramos algunos nidos de pájaros. Nos sentamos frente al panorama que se presentaba ante nosotros y nos creíamos dueños absolutos de la tierra que miraban nuestros ojos y de la belleza del paisaje. A partir de ese instante, la montaña pasó a ser nuestro castillo, nuestro mundo y nuestro hogar. Nos besamos. Juramos no avisar a nadie de nuestro mundo y de nuestro castillo. Soñamos, mirándonos mutuamente, o mirando el paisaje, o escuchando las notas armónicas del viento. Pasaron las horas, y tuvimos que regresar al hogar de nuestros padres. Al día siguiente, tercer día de carnaval, ingresamos nuevamente a nuestro castillo. Llegamos hasta un pequeño valle al otro lado de los balcones naturales. El valle parecía no tener salida, quizás lo tenga, pues no sabíamos ni de dónde venía ni a dónde iba el curso del pequeño riachuelo. No nos interesaba eso, sino saber que existía algo sublime entre nosotros, algo que otros amores no tenían, un pequeño valle, un jardín de nuestro castillo, hogar de nuestro amor. Con las aguas cristalinas y frescas nos lavamos los pies, las manos y jugamos. Habían piedras que relucían a la luz del sol, quizá hayan todavía. Jugamos con ellas, juntamos muchas pepas y adornamos nuestro trono, una gruta con rocas de diferentes colores que a nuestros ojos daba la impresión de haber sido trabajada por 1000 artistas especialmente para nosotros. Después nos sentamos sobre el pasto, Lula cantaba, yo acariciaba su larga cabellera. Nos besamos incansablemente y lloramos de amarnos tanto. Habíamos pasado el día más feliz de nuestra vida. Desde entonces nunca más pudimos regresar juntos a nuestro castillo, porque ella enfermó y tuvo que viajar. Antes de su viaje nos vimos algunas veces más. La víspera de su viaje acordamos pasar la noche juntos. Falté a mi hogar. La noche de nuestra despedida fue triste. Presentíamos una separación larga. Llorábamos como lo que éramos dos niños. Amanecía, y a medida que amanecía, llorábamos más irremediablemente. Clareó el día y teníamos que separarnos. Varias veces nos habíamos despedido y varias veces nos habíamos vuelto a unir. Llorábamos, nos recomendábamos, nos besábamos. Continuamente, decía ella, no llores, mi amor, volveré pronto. Y yo respondía, vuelve, vida mía, lo más pronto que puedas, pero vuelve. Finalmente nos despedimos con tiernos besos de amor, de dolor, de tristeza, de felicidad, jurándonos mantener el secreto del camino a nuestro mundo, a nuestro hogar. Y salté su ventana y el muro de su casa, y no la vi más. Aquel pronto se ha alargado tanto que ya han cambiado muchos números en los calendarios y muchos calendarios en los murales, y no llega. Entretanto, hoy he roto el secreto de este amor que guardé en mi corazón por mucho tiempo, pero ambos hemos guardado el secreto del camino a nuestro castillo, ella en el cielo, yo en la tierra, para nuestro primer amor, nuestro inolvidable amor.